Pues en este clima tenéis esa hoja, Oídos para oír. Es una propuesta, una meditación sobre la caridad a través de la escucha. Una escucha que sabemos por experiencia que una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿no? Entonces, en esta marea comunicativa que tenemos nos llegaban muchos sonidos, muchas cosas. Pues seguro que, pues todas las noticias, ¿no? Todas las cosas que nos llegan, el contacto que tenemos con las personas, ¿no? Y a veces no tenemos serenidad, porque son como un bombardeo. Entonces nuestro cerebro tiende a defenderse y entonces deja de registrar sonidos, deja de registrar, se bloquea un poco, ¿no? Entonces, si damos un salto al mundo de nuestras relaciones, quizás constatemos con sorpresa que a veces nos ocurre algo parecido, en nuestras relaciones también, ¿no? Nos cerramos o tomamos por sabido lo que el otro no me puede decir y no me abro a la sorpresa de lo que me puede ofrecer, ¿no? Entonces, ¿cómo me sitúo ante otra persona? ¿En qué actitud tengo? ¿Me entra por un oído, me sale por otro? ¿Hay algo que queda dentro de mí? O sea, ¿cómo estoy, no? Los oyentes de Jesús no están libres de este peligro de no escuchar. Y Jesús es consciente. Por eso cuando se pone a enseñar, les pide no solo que oigan, sino que escuchen con atención. Os he puesto esa cita, ¿no?, de Marcos 4:3, ¿no? Escuchar con atención. Y les advierte, el que tenga oídos para oír, que escuche, que oiga. Entonces, en esta tarde vamos a dejar resonar en nuestro corazón muchos sonidos que llevamos. En nuestra labor, como personas de caridad, ¿no?, de pastoral social, pues seguro que tenemos mucha resonancia de muchas realidades. Bueno, pues este tiempo es un poco para dejar escuchar eso que llevo dentro, ¿no? Jesús es consciente de que aunque el órgano auditivo está sano, el ser humano necesita abrir y hacerse consciente, ¿no?, de un nivel mucho más hondo, si quiere escuchar y comprender el sentido de aquello que percibe. El aviso que resonó un día en la orilla del mar de Galilea nos alcanza también hoy. Esta palabra hoy, por la fuerza del Espíritu Santo, se hace vida. Entonces, escuchar, ¿no?, nos pide atención. El que tenga oídos para oír, que oiga, que escuche, ¿no? Entonces, las preguntas que os he puesto ahí es, si releo mi vida en clave de escucha, ¿qué sonidos recuerdo? ¿Qué sentimientos han provocado en mí? Agrado, rechazo, vigilancia. En mi entorno cercano, ¿hay en este momento alguna realidad que quiera escuchar? ¿Por qué? Mirad, las preguntas nos trabajan por dentro. A veces no es tanto lo que yo contesto, sino lo que me deja en mi interior. Entonces, si yo tengo estas preguntas, en este momento hay alguna realidad que me esté diciendo, escúchame, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí, no? Entonces, dejar reposar. Si luego en los grupos queréis ahondar en estas preguntas, pues bien, o imaginaros que simplemente pues dais un apunte de algo que estáis escuchando ahora. O como va a haber otras preguntas, pues a lo mejor llevar el diálogo hacia esas otras preguntas. Porque hay algunas que son más personales y hay algunas que están más enfocadas a la misión con otros, ¿verdad? Y una cosa que constatamos es que necesitamos ser escuchados y escuchadas. Lo necesitamos. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede abrir el oído a la escucha profunda si carece de la experiencia de sentirse escuchada. Entonces, cuando tú has sentido que te han escuchado, tienes la capacidad de escuchar. Aunque todos los días mantengamos un montón de conversaciones por distintos canales, de vez en cuando sentimos que lo que expresamos no llega, o no importa, o no cala en la otra persona. Este sentimiento a veces provoca tristeza, frustración,
ya que nos vemos sin valor suficiente como para que el otro permita que nuestra vida haga eco en la suya. O sea, mi vida no hace eco en la otra persona. Entonces esto, claro, tiene una vuelta. ¿Cómo hace la vida del otro eco en la mía, no? Al sentirnos escuchadas o escuchados, por el contrario, nuestra autoestima crece y aprendemos a apreciar el tesoro que llevamos dentro. Nuestros miedos pierden parte de su carga mortífera cuando les ponemos nombre y los compartimos con alguien que los acoge sin juicios que condenan y sin consejos que estorban. Simplemente escuchar. Tendréis la experiencia, ¿verdad? O sea, a veces la escucha sana. No sabes cómo, pero tú escuchas y el otro como que se recompone y puede caminar. Y tú no has dicho nada, pero has acogido, ¿no?, en la escucha. La escucha auténtica nos hace vivir más serenamente nuestra vulnerabilidad, con la confianza de saber que podemos mostrar errores y flaquezas, sin temor a dejar de ser amados y amadas. Estoy así, me encuentro de esta manera. En un clima de escucha verdadera, nos atrevemos a expresar nuestras necesidades sin exigencia, porque contamos con la certeza de que serán recibidas con respeto, aunque no siempre hayan la respuesta que nos gustaría. A veces compartes, ¿no?, un sentimiento que tienes y como el camino lo tienes que hacer tú o el camino lo tiene que hacer otra persona, en la escucha uno se va escuchando también a sí mismo y va buscando como el hilo conductor hacia dónde ir, ¿no? Entonces no es cuestión a veces de dar una respuesta ni de dar un consejo, sino que resuene aquello que se está diciendo, ¿no? Solo en la escucha profunda logramos avanzar en la experiencia de la reconciliación, abriéndonos internamente al perdón recibido y otorgado. Anhelamos sentirnos escuchadas y escuchados por las personas que nos rodean y también por este Dios, ¿no? Incluso este Dios, en momentos de mayor oscuridad y soledad, descubrimos que está todavía más cercano. Dios se hace presente como aquel que inclina su oído en cuanto le invocamos, aquel que escucha nuestra voz suplicante sin que el clamor de nuestro grito le asuste o le moleste. Esto es de un salmo, del Salmo 116, versículos 1 y 2. Nuestro Dios escucha el grito de su pueblo, en el Éxodo, por ejemplo, ¿no? Escucha, está presente. Entonces, cuando escucha sus dolores, no los ignora, no los relativiza, sino que se compromete. La escucha de Dios se transforma en acción que libera del mal. Entonces, esas otras dos cuestiones que os he puesto ahí, ¿no? ¿Me siento suficientemente escuchada o escuchado? ¿Con qué personas puedo abrir de verdad mi corazón? Sin miedo al reproche o al rechazo. ¿En qué situaciones he encontrado en la escucha un espacio de liberación para mí o para otro? ¿Cómo he escuchado a otros, a otras? ¿No? ¿Cómo he inclinado yo ese oído? ¿Cómo me he puesto en esa situación? Porque al estar en contacto con realidades sufrientes, pues hay una manera de acoger, una manera de escuchar, una manera de percibir, ¿no? Y Jesús tiene unas bienaventuranzas de escucha. La experiencia de ser escuchadas desde la raíz de nuestro ser va convirtiendo nuestro oído tantas veces duro y cerrado y nos habilita para escuchar con atención la realidad que nos rodea. Lo que nos convierte en personas de escucha no es el esfuerzo voluntarista, sino el deseo agradecido de acoger a los y a las demás, como nos hemos sentido nosotros y nosotras acogidos por otros y por el mismo Dios. Por eso podemos decir que la conversión del oído es, en primer lugar, una gracia. Una gracia, es un don. Un regalo que después necesitamos cultivar en los distintos espacios donde transcurre nuestra vida cotidiana. Entonces, en este momento de parón es como dejar reposar.
la escucha, sentirme escuchado por este Dios que me habita, por este Dios que habita las personas con las que me relaciono y que quizás sea yo testigo de dolor, de sufrimiento. Entonces, la escucha, ¿no?, como algo profundamente humano. También a nosotras y a nosotros, como a las muchedumbres que le acompañaban por los caminos, Jesús nos ofrece dos bienaventuranzas. La primera de ellas trata de despertar en todos nosotros la gratitud por el don recibido. Os lo he puesto en esa hoja. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Es de Mateo 13:16. Como si Jesús me lo estuviera diciendo ahora mismo, por la fuerza del Espíritu Santo, su palabra se hace aquí y ahora. Entonces me está diciendo, dichoso, dichosa tú, porque oyes, porque esto no te deja indiferente, porque esto te pone en la sintonía mía, en la sintonía del Dios Trinitario, de la voluntad de Dios, del reino de Dios. Esta palabra pone de relieve que no nos hemos ganado el premio de recibir el anuncio del Evangelio, ni hemos hecho nada para tener la inmensa suerte de conocer a Jesús. Entonces, reposar en mí esta gracia, reposar en mí este regalo. Al reconocer que todo es gracia, se nos regala una segunda bienaventuranza que tenéis ahí, la de Lucas 11:28. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esa escucha que acoge y que recibe no te deja indiferente y entonces la pones en práctica, ¿no? La llevas a buen término. La alegría auténtica, la buena aventura del seguimiento de Jesús encuentra su raíz en la escucha atenta de su palabra, pero solo se despliega de verdad a medida que se traduce en obras que expresan la adhesión al Señor y a su proyecto. Entonces, la palabra viene a mí, yo la cojo y la pongo en obra. María acoge la palabra en sí y dice, hágase, y empieza a gestar la vida de Dios en su útero, ¿no? Entonces es esta dimensión, de que hay algo que cala en mí y entonces yo doy a luz algo vivo, ¿no? Algo que ayuda. Y se pone en dinámica de esta Trinidad. ¿Me siento dichosa o dichoso por oír lo que oigo? ¿Por recibir cada día el regalo de la palabra de Dios? ¿Qué palabras de Jesús han llegado más a mi corazón y me han ayudado a seguir más de cerca a Jesús? Mirar, en nuestra vida no hay como momentos estos, este es un momento de parón, ¿no? Entonces a lo mejor de un momento anterior a ahora, digo, ¿qué palabra de Jesús me ha llegado más en este tiempo a mí? Porque ese es un hilo dorado, es un lenguaje que Jesús está teniendo contigo para saber por dónde tienes que caminar con Él. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿En qué lugares o personas siento que esta palabra se me dice? ¿En qué experiencias he vivido esa palabra? Hay realidades que dices, aquí está Dios, y las acoges, porque Dios se te hace presente en esa realidad, en esas personas, en esos lugares. Tenemos cerca, ¿no?, la Navidad, pues en esas personas, en esos lugares, como si yo presente me hallara. Ahí descubro que hay una palabra que se me dice, hay algo importante para mí. Pues todas estas preguntas, ¿no?, como digo, no es cuestión de responderlas como si fuera un examen, no, es un tema de que cómo van calando a mí las preguntas, qué sentimientos me producen y qué pozo me queda, ¿no? Y luego eso, si yo lo quiero compartir en el grupo, pues según cada uno vaya viendo, ¿no? Entonces, ¿qué palabras de vida y qué palabras de Jesús van entrando en esta vida, ¿no? Y luego está también ahí, os apunto, la escucha y el vínculo. Cada vez más nos vemos confrontadas y confrontados a máquinas destinadas a resolver nuestros problemas. Esto tenemos toda la experiencia, ¿no? Hay muchos trámites de la vida cotidiana que nos lanzan a las garras inertes de la inteligencia artificial que te dice, marque tal número, pulse la opción 1,
diga sí, espere, gracias, puede colgar, ¿no? Esto tenemos experiencia, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? O sea, con un poco de suerte conseguimos resolver el problema, pero terminamos con el desconcierto de no habernos sentido escuchadas o escuchados. No tenemos la seguridad, porque al otro lado no había un ser humano, ¿no? Entonces, inevitablemente la escucha demanda un interlocutor humano y pasa por la conexión que se establece entre las personas. Tal conexión, como todas las realidades valiosas, requiere tiempo. Requiere tiempo. Uno de los dramas de nuestra sociedad reside a veces en la incapacidad para detenernos a escuchar, agitadas y agitados por la prisa y el agobio, ¿no? A lo mejor habéis tenido la experiencia. Yo vamos, a veces me pasa con los alumnos, que vas por el pasillo, te pide uno tal y estás pensando en la clase que tienes que dar, que está al fondo, que los ves asomar por el pasillo, que la están liando, entonces no te da tiempo a atender lo que te está diciendo este alumno y es importante. Entonces es como una división, ¿no? Es como una división. Entonces a veces nos ponemos nerviosos o nerviosas cuando alguien nos detiene para contarnos algo que dices, bueno, pues esto no tiene tanta importancia, luego te atiendo, ¿no? ¿Y cuántas veces nos sentimos retenidos por alguien que nos habla sin parar? Y entonces, bueno, pues estamos habitados por una prisa que tenemos que nos está interrumpiendo nuestros planes, ¿no? Lo más probable es que estemos persuadidas o persuadidos del valor de cada persona que nos encontramos, pero esta prisa, esta vida a veces tan agitada, nos bloquea esta capacidad. Y escuchar significa mucho más que oír lo que me están contando. Supone permitir que la realidad de la persona que se acerca me encuentre disponible para dejarme afectar por su historia. Entonces, detectar esto, ¿no? Y si no puedo atender, decir, mira, explicitar, mira, tengo ahora mismo esta situación, luego te atiendo, busco un ratito y te busco en la clase y te saco de la clase de matemáticas. Por ejemplo, ¿no? Con este alumno. Es decir, que la persona se sienta acogida porque te está queriendo decir algo, pero tú tienes otra urgencia, pues explícitalo y pospónselo y dices, luego te escucho, luego te atiendo, ¿no? Porque la persona es importante y lo que me va a decir es importante, ¿no? Si oír puede ser cuestión de segundos, escuchar requiere disponibilidad para regalar tiempo. Seguro que tenéis experiencia de esto. Tener disponibilidad para regalar el tiempo. Entonces, es el aquí y el ahora. Y solo tú. Entonces yo te escucho, yo te atiendo en este tiempo. El tiempo es algo limitado y somos parte del tiempo. Entonces hay que contar con el límite del tiempo. Pero cuando se está, se está. No sé, para qué. Cuando compartimos el tiempo libremente, en lugar de vivirlo como robado entre dos puertas, podemos poner en marcha la atención, esa capacidad de percibir tanto los detalles del relato como la densidad que dicha narración alberga para aquel que nos la entrega. Es como un silencio denso, de aquí y ahora y nada más. Entonces, sin tiempo no puede haber atención, y sin atención viviremos tal vez un intercambio de información, pero no una auténtica escucha. Y a veces las realidades que tenemos son tan difíciles, ¿no? Vosotros que estáis como, y diría yo, como en primera línea, ¿no? Pues claro, el tema del escuchar lo que el otro te está diciendo, escucharle internamente en ese dolor o en esa situación que vive para acompañarle. O tú misma o tú mismo cuando también compartes, ¿no? Y abres tu corazón, ¿no? Nos vinculamos a través de la escucha y esto implica también hacernos permeables a la sorpresa. Esto es, vigilar los juicios y prejuicios que atenazan nuestra capacidad de acoger plenamente a la otra persona. Abrirnos a la sorpresa. A veces, cuando la convivencia es de mucho tiempo, es como lo del Salmo, ¿no? Que te dice, ¿cómo dice el Salmo este? Antes de que abras la boca ya sé lo que vas a decir, es algo así, ¿no?
Es decir, a veces no nos dejamos sorprender porque el otro ya me lo sé, esto ya sé por dónde viene, ya me lo sé, ¿no? Entonces, abrirnos a la sorpresa del otro, no tomar las cosas como por sabidas, ¿no? Y seguro que si atendemos así, el otro también se va a sorprender y dice, me está abriendo un espacio distinto en el que yo puedo decir algo diferente. A menudo pensamos que escuchamos, cuando en el fondo solo estamos proyectando nuestras propias ideas sobre aquello que oímos. Esto suele pasar en las conversaciones, ¿no? Alguien habla y ya estamos por dentro diciendo, sí, pero esto, pero aquello, pero tal, y ya se te va el hilo de lo que el otro está diciendo, porque internamente ya estás contestando, ¿no? Dejarnos sorprender supone asumir de antemano la posibilidad de un cierto descoloque, aquel que se produce al renunciar a lo que ya sabemos y esperamos, para abrir la puerta de par en par a una realidad que modifica nuestros modos de ver y de actuar. Y ahí os pongo dos preguntas, ¿no? ¿A qué personas he dedicado tiempo de calidad? En este tiempo, ¿a qué personas, no? He dedicado yo tiempo de calidad, que yo he percibido, que he sentido, que he acogido, que... ¿Cómo me he escuchado a mí mismo o a mí misma? Uy, esto es importantísimo. Escuchar mi propio cuerpo, porque a veces me duele aquí la paletilla. ¿Por qué te duele? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué postura has tenido? ¿Qué has hecho? ¿No? Entonces, escuchar mis deseos, mis miedos, mis interrogantes, mis dudas, el parar, el empezar por mí también. ¿Cómo he acogido todo esto? ¿Cómo he acogido yo todo esto, no? ¿Qué dificultades internas o externas me impiden escuchar con atención y abrirme a la sorpresa? ¿Cómo podría afrontarlas? Cuando yo me encuentro en esta situación, ¿cómo puedo yo llevarlas, ¿no?, a término? ¿O qué puedo aprender de cómo yo escucho o de cómo me escuchan a mí? ¿No? ¿Qué camino puedo hacer yo? Pues os dejo ahí pistas un poco para que vayan calando en el corazón. Vuelvo a insistir, no es un examen esto para contestar las preguntas, sino para ver un poquito el pozo que a mí me deja, por dónde me lleva, porque de alguna manera el Espíritu Santo es el que nos va haciendo un poquito el caminito interior, ¿no? De acuerdo con nuestra propia vida y nuestras propias experiencias. Y el último punto que os pongo ahí es escucha, discernimiento, memoria. Mirad, en el siglo VIII a.C. hay un relato, ¿no? La Odisea. Homero se hace eco de esa tentación tan humana que consiste en dejarnos seducir por aquello que nos suena bien, que no sea portador de vida. Entonces ya sabéis que hay un combate en la Odisea que tuvo que librar Ulises al pasar cerca de la isla de las Sirenas. ¿Os acordáis de esto, no? Cuando regresaba de la guerra de Troya. Hasta entonces, todos aquellos que habían escuchado los cantos de esos seres habían perecido después de verse fascinados por sus maravillosas voces. Ulises tuvo la precaución de tapar con cera los oídos de los marineros y de hacerse atar él mismo a un mástil con tal de no sucumbir al engaño que se les ofrecía bajo apariencia de bien. Y de este modo su embarcación fue la primera en atravesar con éxito esa zona peligrosa del mar Egeo. Los sonidos, ¿verdad? La historia de Ulises nos remite a los muchos cantos de sirena que suenan en nuestra vida, que empiezan por distraernos y van poco a poco minando la radicalidad a la que somos llamados en el seguimiento de Jesús. El poco a poco. Esto lo dice San Ignacio en los ejercicios espirituales, en las reglas de segunda semana, ¿verdad? Porque poco a poco, o sea, en primera semana lo ves tan claro que te alejas de lo que no te lleva a Dios, ¿no? Y rompes. Pero en segunda semana es el seguimiento, tienes el corazoncito muy caliente, te entregas a Jesús, vamos, con alma y vida y corazón, pero poco a poco te vas saliendo del seguimiento de Jesús.
porque hay unos cantos de sirena que te alejan de ese seguimiento. Bueno, pues de eso se trata. Esta es la vida misma, ¿eh? Es fácil dejarnos atrapar por voces que prometen un más que nos distancian del proyecto del reino. Más seguridad, más bienes, más comodidad, más prestigio, más poder. Claro, el magis de San Ignacio es una cosa, ¿no? Pero claro, esas voces, ese poco a poco que te va llevando para otro lado, nos pide discernimiento. En el fondo, son también las voces que escuchó Jesús en el desierto. Jesús se encarnó, pasó por la vida haciendo el bien. Esto lo dice, creo que es la Gaudium et Spes, que dice, Jesús amó con corazón de hombre, pensó con inteligencia de hombre, trabajó con manos de hombre, amó con corazón de hombre. Entonces, esa humanidad de Jesús es real. Entonces, él en el desierto, ¿no? Y descubre y se ve confrontado con la tentación, que le proponía una forma de mesianismo totalmente distinta de aquella al que su Abba le estaba pidiendo. Entonces, esto que está en el desierto, en esos textos que tenemos en el Evangelio, en otros textos del Evangelio se da a lo largo de su vida. Y cómo Jesús se posiciona, y cómo Jesús dice no, o cómo Jesús dice sí, porque el no y el sí, dependiendo un poco de lo que, ¿no?, en la situación nos está indicando, ¿no? Porque nuestro ambiente interior se haya contaminado por voces dispares y distractivas, necesitamos comenzar cada jornada sintiéndonos discípulos, disponiéndonos a que el Espíritu nos abra el oído y haga crecer en nuestro corazón la capacidad de escuchar. Esto es un don, es un regalo. Hay que pedírselo al Espíritu Santo. Porque si Jesús, ¿no?, que amó con corazón de hombre, que se encarnó, tuvo esta necesidad de retirarse, esa necesidad de ver y discernir, o sea, no tenía la respuesta, iba tanteando en la realidad. Entonces, ¿cuánto más nosotros, no? Acudir a este Señor y decirle, seguro que voy a meter la pata, pero tengo intención de no hacerlo. Ayúdame a tener oído, ayúdame a buscar, ¿no?, el cómo. Se requieren dos disposiciones fundamentales hacia las cuales hemos de convertirnos una y otra vez. Una primera disposición consiste en cuidar la capacidad de discernir, es decir, de distinguir lo que nos conduce al Evangelio y de elegirlo sin vacilar. Dios lo da todo y lo exige todo. ¿Qué todo me exige a mí? A cada uno, porque aquí somos muy diferentes y cada uno aquí tiene una vocación, de acuerdo con el seguimiento, ¿no? Entonces, ¿qué todo me pide a mí este Dios, ¿no?, que me lo da todo? Impregnadas e impregnados por el relativismo que caracteriza nuestra cultura, a veces nos cuesta reconocer que no todo vale, porque no todo nos acerca a los valores de Jesús. Quizás nos sintamos tentados de individualismo, de instalación, de apego a ciertos bienes materiales. No sé, cada uno que vaya viendo. ¿Dónde noto yo que no tengo libertad? El criterio que ha de resonarnos por dentro es la persona misma de Jesús, su enseñanza y su testimonio. Mirarle, ¿no? Mirarle. Para crecer en discernimiento precisamos de una segunda actitud, activar cada día la memoria, recordando, pasando sin cesar por el corazón los pilares de la buena noticia. Permaneced fieles a lo que oísteis desde el principio, dice la primera carta de Juan. Esto es una memoria que custodia la fidelidad, porque reenvía con audacia a lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Estos momentos de parón es como que te encajas un poco, ¿no? O sea, dices, ¿dónde estoy?
Entonces te encajas un poco. De alguna manera te ayuda como ir a lo esencial y a esa audacia. Y esta memoria que custodia la fidelidad nos lleva a ese gozo del seguimiento de Jesús que tuvimos en algún momento y que también se nos va actualizando, ¿no? Aquello que nos puso en camino en la dinámica que Él trazó en este mundo. Lejos de encorsetarnos en planteamientos rígidos, la memoria se transforma en fuente de dinamismo en la medida que suscita con creatividad las respuestas nuevas a las preguntas que escuchamos en la complejidad de las relaciones humanas. Las relaciones humanas se nos hacen complejas. Las relaciones humanas ahora, entre la verdad, la posverdad y todos estos, dices, ¿dónde estamos, no? Entonces, entrar en esa memoria que es fuente de dinamismo y ver hacia dónde me conduce, qué es lo que puede ayudar más en la realidad, qué respuestas nuevas se pueden dar, ¿no? Yendo de su mano, contándole nuestras viejas historias, aprendemos a escuchar como Él nos escucha. Entonces, las preguntas que os pongo ahí, ¿qué cantos de sirena ando escuchando? ¿Y cómo los afronto? Porque estoy mezclada con la realidad. Entonces, ¿qué sirenas, no? ¿Qué cantos de sirena y cómo los afronto? ¿En qué sentido experimento que la memoria se convierte para mí en fuente de dinamismo? ¿Qué memorias traigo que me infunden alegría, fuente de dinamismo para seguir más de cerca a Jesús? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo, no? ¿Qué dinamismo, qué alegría, qué es lo que a mí me impulsa para estar más cerca de Él, ¿no? Y luego ahí os pongo distintas cosas, porque hay gente que a veces le ayuda pues una canción, por ejemplo de Cristóbal Fons, ahí hay una, ¿no? Me gusta más la letra que la música. Yo que he oído la canción, la letra es muy bonita, o sea, si yo cojo esta letra y la hago un poco meditativa, ¿no? Hacia dónde me lleva, ¿no? Luego os he puesto un texto de Leonardo Boff, otro texto que es de una religiosa que vive en Madrid, se llama Susana. Ella es de las cruzadas de la iglesia, creo. Pues es que me pareció muy sugerente el aceite es un bálsamo suave, ¿no? Os lo pongo ahí como posibilidad. Luego Amparo Navarro, esta es una teóloga que se dedica mucho a la poesía, ¿verdad? Y luego os pongo de Madeleine de Brel y del padre Arrupe. A ver, dice San Ignacio que no el mucho saber harta y satisface el ánima, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Entonces, yo voy a leer lo que hay aquí. Si algo a mí me toca el corazón, pues a lo mejor es algo, ¿no? Que dices, pues por aquí pueden ir mis pensamientos, por aquí, ¿no? Pero no os enredéis. Quiero decir que lo más importante es lo que el Espíritu actúa dentro de ti, ¿eh? Entonces, dice Cristóbal Fons, vengo aquí, el corazón abierto, libre frente a ti, a contarte de mis viajes, de lo vivido. Aquí estoy. Hay tan solo una silla y un instante que se enciende en el calor de tu mirada. Escúchame. Ya sin más distancias ni límites, necesito hablarte. Abrázame. Con la vida entre mis manos, me abandono hoy a las tuyas. Estas lágrimas te cantan lo que soy. Te sonrío y siento calma. Te miro y digo, gracias, gracias porque me haces vivir. Gracias, gracias porque tú eres amor. Veo con mayor claridad lo que puedo llegar a ser, si de la mano contigo voy. Peco aquí las manos manchadas, huesos frágiles, para conversar de mis errores, que te he perdido. Aquí estoy lleno de victorias que no dejan paz, atado a nuevos éxitos que atrapan, perdóname. Sin más armaduras inútiles, traigo aquí mi vida entera, ayúdame. Y no busco soluciones, solo pasos más humanos, que caminen a mi lado otra vez. Es tu amor que necesito. Te miro y digo, gracias. Gracias porque me haces vivir. Gracias, gracias porque tú eres amor. Veo con mayor claridad lo que puedo llegar a ser si de la mano contigo voy. Esta es una propuesta, ¿vale? Entonces,
Leonardo Boff, como vosotros estáis en esta línea de la caridad, dice, tenemos esa necesidad de una iglesia que sea capaz de articular el Padre Nuestro con el pan nuestro, para poder decir amén. Y esta articulación es universal. El aceite es un bálsamo suave, que nutre y da brillo a lo que está seco y opaco. El vino es alegría de fiesta, que limpia por dentro y evita que se espese la vida. Si alguien echa en tu herida aceite y vino, es porque sabe amar quien pasa de largo sin atender tus necesidades detrás de sus intereses. Por más nobles que parezcan, solo se mira a sí mismo. Y quien se detiene y se preocupa por tu dolor, aunque te parezca un extraño, tú reconoces como sonrisa de Dios. ¿Y tú haces esto mismo con los demás? Por algo se dice desde antiguo, hace el bien sin mirar a quién. Acompaña mis sueños y mis dones, inspira mi esperanza para que pueda reconocerte en todo. Perdona mi falta de amor y el olvido de que me habitas. Enséñame a vivir compasivamente, a ser consuelo y caricia, territorio fértil que te dé nombre. La fe sirve para que Dios ame al mundo a través de nosotros como a través de su Hijo. Él nos ha elegido para darnos al mundo que Él ama y que nosotros debemos amar como Él, con Él y por Él. Para esto sirve la fe. Esto es lo que nos pide que aceptemos. Haznos vivir nuestra vida no como un juego de ajedrez en el que todo se calcula, no como un partido en el que todo es difícil, no como un teorema que nos rompe la cabeza, sino como una fiesta sin fin donde se renueva el encuentro contigo, como un baile, como una danza entre los brazos de tu gracia, con la música universal del amor. Señor, ven a invitarnos. Y por último, el Padre Arrupe. Que yo pueda sentir con tus sentimientos los sentimientos de tu corazón, con que amabas al Padre y a la humanidad. Jamás nadie ha tenido mayor caridad que tú, que diste la vida por tus amigos, culminando con tu muerte en la cruz el total abatimiento de tu encarnación. Quiero imitarte en esa interna y suprema disposición y también en tu vida de cada día, actuando en lo posible como tú procediste. Bueno, pues os he metido en un mar de palabras, pero aquí lo importante es, en este tiempo que tenéis ahora personal, dejar reposar. Y de lo que yo reposo, de acuerdo con la experiencia que tengo de estos días de mi vida cristiana en parroquia, en movimientos, decir yo voy por aquí. Y luego en los grupos, pues lo que podáis compartir. Pues os agradezco mucho la escucha. Muchas gracias.